conectado con nosotros en el 88.1 FM Inspira y aquí en Vive la Mañana en tu programa favorito. Corre la voz, por favor, y conéctate con nosotros que tenemos unos segmentos en la mañana de hoy extraordinarios. Usted no se los puede perder. Bueno, Geraldo Luis, bendiciones, buen día. Bendiciones, Esteban, buenos días y bendiciones para todos ustedes que están a través del 88.1 FM Inspira, de todas las plataformas y todas las formas, ¿verdad?, posibles que nosotros le proveemos a usted para que se conecte. Saludos para los amigos televidentes a través de el canal 76 de Liberty, Teleadoración y 36.1 Antena. Buenos días, bendiciones, Lourdes. Buenos días, compañeros. La jefa Oye, llegó. Un solo día y que mucha falta me hicieron. No, ¿y tú? Un solo día. Yo decía, Dios mío, Oye, la verdad que el amor. Yo seguí todas las instrucciones. Ajá. El listado ese de 50 cosas que me dejaste. Mira, es increíble. Yo en el laboratorio y mandando link. Y recuerden de la entrevista a las 8:50. Recuerden. No, todo. Ajá. Y yo era que yo decía, pero déjame dejarlos quietos. Y déjenme decirle algo, muchachos, pónchenme aquí porque tenemos, Esteban y yo, cada vez que leíamos algo, mirábamos al celular, mira nuestro nivel de sometimiento. Mirábamos la instrucción y le hacíamos así al celular. Sí, yes, sir. Sí. Eso, pues no se veía al aire, pero nosotros. Sí, mi general. Sí, mi generala. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, Lourdes, de verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué ustedes creen? ¿Se pasa bien? Orden, tú sabes. Miren, lo menos que ellos hacen es caso a la generala, ¿sabes? Es lo menos que hacen. Y entonces, nosotros sabemos que aparte de que la doctora Sonia Navarro es nuestra amiga, nuestra hermana, la pasamos súper. Yo tuve mis serias dudas porque en ocasiones, tú sabes que antes el maestro le decía a los niños, voy a salir un momento a la oficina del principal. Estebancito, ve a la pizarra y me anotas todos los que se porten mal. Oye, yo dije, ¿será que Sonia está ahí o Sonia nos está anotando? Yo dije, pero Sonia es nuestra hermana, nuestra amiga, doctora Sonia Navarro. Ella no nos puede haber tirado del medio de esa forma. Ella no nos puede haber tirado del medio así. Bueno, hay uno que llegó muy puntual y que ya lo extrañábamos aquí en casa. Y es nuestro gran amigo, el pastor Abinadar. Eso es. Negrón. Buen día, pastor. Qué agradable que esté aquí. Buenos días. Buenos días, Geraldo, pastor. buenos días, Esteban. Buenos días, Lourdes. Aquí estamos respondiendo una llamada Muy bien. de Lourdes, de Lourdes. ¿Lo ves, pastor? Lo ves, cumpliendo. Yes, sir. Presente. Mira, y hay quien va más allá y aparte de la bendición que nos trae como el pastor Abinadar, que sé que nos trae ese tema, está exquisito y yo quiero ya comenzar con él. Él siempre nos bendice de otra forma, siempre trae una cajita que tiene ciertos artefactos en su interior. ¿De verdad? El cual posee. En las entrañas del artefacto hay queso. Hasta ahí lo dejo. Ya. Hasta ahí. Es poderoso. Pastor, gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntenos. Para ¿Cuál es el nosotros tema? siempre es un honor estar, ¿verdad? Y sacar tiempo. Lourdes me llamó ayer y yo le dije, hoy es mi día libre, pero aún así voy a sacar tiempo. Para poder estar Gracias. con ustedes. Boté mis espejuelos en el avión. Ay, Así bendito. que estoy usando unos provisionales. El tema que hace unos meses atrás prediqué un sermón en la iglesia que repercutió en la gente por la esencia, ¿verdad?, del tema. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Y lo estamos viendo, ¿verdad?, en cuántas cosas en el diario vivir. Recientemente, hace un par de semanas, 2 hermanos perdieron la vida. Ay, sí. Ahogados. Triste, ¿verdad? Lamentable. Una masacre en Uvalde, Texas, y cuántas cosas más. Yo les recomiendo siempre 3 libros a la iglesia. Les recomiendo 3 libros sobre el tema. Uno es de Harold Kushner, que es un rabino judío. Cuando a gente buena le suceden cosas malas. Libro bien vendido. El segundo es de James Dobson, que es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Este es Y el también un tercero, que es uno de mis favoritos, es Entender el sufrimiento por René Peñalba. Este no lo he leído. Esto es una joya dentro del tema Entender el sufrimiento. de por qué Dios permite el sufrimiento. Y yo, ¿verdad?, ministraba a la iglesia y me traje hasta las notas, porque siempre nos preguntamos, ¿por qué esto me está pasando a mí? Oye, entre tantas personas en el mundo, yo recuerdo cuando yo era niño en mi barrio Carruzos de Carolina, había un señor
adicto al alcohol, que tenía por sobrenombre el Curita. Curita, le decían a él de sobrenombre. Ajá. Y Curita tenía como 89, 90 años para el entonces que yo lo conozco. Y hacía por lo menos 30 que dormía en la carretera, tomaba agua de cuneta, bebía, comía y no le daba ni catarro. Y entonces vemos una persona que se cuida, hace ejercicio, va al gimnasio, hace todo y le da un infarto y se muere. Y entonces decimos, ¿por qué pasó esto aquí? ¿Cómo explicamos el sufrimiento de los inocentes y el éxito de los malvados? Esto es algo bíblicamente, cada vez que, y no es una pregunta que nos hacemos nosotros, es una pregunta bíblica. Se la han hecho profetas, se la han hecho, usted coge Habacuc, por ejemplo, capítulo 1 de Habacuc, verso 1, ya él se está quejando. Sí. Oye, ¿por qué? Un reclamo. Este hombre no le da ni catarro y yo que me cuido, no salgo de monga, influenza, etcétera, etcétera. Salmo 73, el salmista. Y no es hasta que entré en el santuario que vi el planteamiento de lo que le espera a ellos. Y hay un verso, ¿verdad? De Deuteronomio 29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros sus hijos. Entonces, yo como pastor necesito tener una palabra de esperanza para aquellas personas desesperanzadas. Entonces, en una ocasión que estuve aquí, yo hablaba de Romanos 4:18, cuando Pablo dice que Abraham se sostuvo viviendo de esperanza contra esperanza. Y nosotros como agentes catalizadores de fe, necesitamos decirle a las personas, donde tu esperanza culminó, ponle una nueva esperanza encima. ¿Para qué? Para vivir esa vida que dice Deuteronomio, que yo no conozco. En esa vida, yo hablaba en este entonces, hablaba de Job, ¿no? Y cuando hablamos de Job, yo creo que todos los predicadores somos tentados a ir al libro de Job. Cuando hablamos de sufrimiento. Sí. Porque es el sufrimiento encarnado. Es hacernos la pregunta, ¿cómo es posible que la nación número 1 del planeta Tierra no descubrieran unos aviones que iban para el World Trade Center? Y uno dice, pero señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien no detuvo a ese muchachito en Uvalde y entró y pasó y nadie, o sea, iba armado y nadie lo viera? Entonces, ¿por qué un Dios tan bueno permite el sufrimiento? Yo creo que existen varias contestaciones. Y una de las contestaciones es, Dios permite el sufrimiento a veces para despertar nuestras conciencias y que reevaluemos el rumbo que lleva nuestra vida. Y este es el caso, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, donde el hijo pródigo despierta, es en un hato de cerdo, comiendo algarroba. Y es en el hato de cerdo que dice, caramba, aún los criados de la casa de mi papá comen mejor que yo. Pero ¿qué hace el hijo pródigo? Toma una decisión, me levantaré e iré a mi padre. Se levanta, él toma una decisión, usó el sufrimiento para arrepentirse. Y a veces nosotros no vemos a Dios dentro del sufrimiento. Y esta es una de las herramientas que, de hecho, Harold Kushner en el libro dice, yo comencé a escribir con coraje su libro, cuando a gente buena le suceden cosas malas. Y él dice, yo comencé a escribir con coraje porque Dios me llevó mi hijo, 14 años de edad. Dios me quitó mi hijo, dice un rabino judío. No estamos hablando y los rabinos para llegar a su posición tienen que estudiar. Pero cuando él va por el capítulo 4, 5, dice, él comienza diciendo, ¿dónde estaba Dios cuando yo perdí mi hijo? Cuando va por los capítulos 4, 5, dice, ya entiendo dónde estaba Dios. Al lado mío en el sufrimiento. Apoyándome en el sufrimiento. Nosotros en la iglesia perdimos una niña de 10 años con un aneurisma cerebral. Y nosotros estábamos todos se podía tirar un alfiler aquella noche en la funeraria. Porque no fue una niña que tenía cáncer. No fue una niña que tenía leucemia. Era una niña que de hoy para hoy los papás no sabían que tenía un aneurisma.
le reventó y se nos murió. Wow. Pero llegó un Realmente pastor y nos inesperado. trajo una palabra. Un pastor. Y esa noche aquel pastor miró a mamá y miró a papá y les dijo, piensen en esto. Piensen en esto. Dios no haría nada para hacerles daño a ustedes. Si Dios decidió llevarla, un plan perfecto tenía Dios. Y aquello fue como un vaso de agua fría. Como que nos refrescó el alma. Porque, Esteban, Geraldo, es fácil hablar de sufrimiento aquí en Inspira 88. Es fácil trabajarlo. Y podemos traer a todos los doctores y nos pueden traer su filosofía y ponerla sobre la mesa. Pero es estar donde los zapatitos nos aprietan y las medias nos dan calor. Es estar en ese momento. Entonces, el hijo pródigo dice, yo me voy a levantar y yo voy a ir. La segunda razón por la que Dios permite un sufrimiento es para que volvamos a la dependencia total de Dios. Mi esposa se me ha muerto 3 veces. 3 veces se me ha muerto mi esposa. Y 3 veces que yo no he podido decir porque yo no tenía un médico al lado. O sea, 3 veces que yo he tenido que gritar al cielo y decirle a Dios, Señor, no es el tiempo. Y mirarle al rostro y decirle al espíritu de muerte, espíritu de muerte, no es tu tiempo. Te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de vida, entra en ella. Y cuando he dicho eso, ¡pap!, abierto los ojos las 3 veces. Entonces, si yo no hubiese estado al lado, mi esposa estuviese hoy en el reino de los cielos. Pero Dios me dio el honor, el privilegio de estar al lado de ella. Pastor, ¿es que usted es sobrenatural? No. Es que Dios nos pone a nosotros unas herramientas, las tenemos que usar. ¿Y cuáles son las herramientas? La fe. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Yo tengo un dicho en la iglesia que ya todo el mundo se lo sabe. Aquel que tiene la capacidad de ver lo invisible tendrá la capacidad de hacer lo imposible. Y hacia eso es que nosotros tenemos que caminarnos. Yo no sé, tú que me estás escuchando hoy, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu perorata? ¿Cuál es tu wow, Señor, hacia dónde, por qué me pasa esto a mí? Perdí mi empleo, mi esposa se fue o mi esposo se fue, tengo unas cartas del banco, no sé qué hacer, el desespero. La palabra pastoral en esta mañana es confía. Amén. Confía. Yo voy en mi auto rumbo a San Juan sin rumbo. El desespero era tal que no sabía, hace muchos años de esto. De hecho, yo hablé con el autor de este himno, que es el pastor Misraín Esquilín, y voy sin rumbo y le digo al Señor, Señor, yo necesito una palabra. Yo necesito que tú me hables. En la gaveta de mi carro, yo debo tener como 30... Hay una palabra extraña, Esteban, que los niños no se acuerdan. Cassettes. Wow, de verdad. Sí, Pastor. sí. Wow. Debo tener como 30 cassettes. Y yo voy a sacar uno al azar y lo voy a poner. Y yo quiero que lo que yo ponga en ese cassette tú me hables. Y abrí la gaveta, saqué el cassette y lo puse. Salió Pedrito Febres cantando un himno de Misraín Esquilín. Ha temblado mi ser al ver el dolor en tu rostro. He llorado por ti, es que extraño de ver tu gozo. Mas confía en mi Dios, Él no fallará y sus promesas cumplirá. Hermano, te digo, no temas, solo confía. Wow. Y aquello para mí fue, en 2 semanas, mi problema había desaparecido. Pero la solución a mi problema fue dolorosa. Fue dolorosa. Entonces, hay procesos. Por eso, cuando Lourdes me llamaba ayer, lo primero que me vino a la mente fue, es necesario hablar de esto. Porque pensamos que a los cristianos llegamos a la panacea donde todo me sale bien. Oye, pero yo me convertí al evangelio y desde que me convertí, Dios no te promete una rosa sin espinas. Dios te promete endurecer tus manos para que cuando tomes el tallo no te haga daño. Esa es simplemente la razón del evangelio. Vamos a llorar, vamos a reír, vamos a tener situaciones difíciles,
pero aún en medio de la angustia, dice el salmista, tú me vivificarás. Y de eso es que se trata esta experiencia del dolor, Geraldo, Esteban. De eso es que se trata la experiencia de poder entender a Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:8. Hermano, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Wow. Esa De es la confianza. Esa es la esperanza, esa es la confianza. Y hay por ejemplo, una de los libros fascinantes, lo escribe Víctor Frankl. A mí me gusta leer, por eso cito tanto libro. Víctor Frankl estuvo preso en Dachau, en Auschwitz, en los campos de concentración. Y este hombre desarrolló unas teorías dentro de los campos de concentración. Él no fue a llorar. En el campo de concentración, de ahí él saca unas teorías poderosas. ¿Y qué hace él del sufrimiento? Lo convierte en un triunfo. No sé si leyeron de Charles Dickens, la señorita Haversham, que es la que se iba a casar y el novio la dejó en el altar. Se parece a la canción de Maná. El novio la dejó en el altar. Claro, esto es un cuento. Y ella se dejó el traje puesto, no comió y murió de inanición. El apóstol Pablo escribió 4 de sus mejores cartas preso. Entonces, ¿sabe cómo decía el jíbaro nuestro de esta teología jíbara? Hacer de limones limonada. En un proceso de dolor yo tengo la capacidad de transformarlo. Yo tengo la capacidad de trabajar con ese proceso de dolor. Y yo tengo la capacidad en el nombre de Jesús de caminar y poder estar con esa persona que sufre y poder reír con la persona que ríe. Ahora mismo estaba con mis nietas en Estados Unidos y la gente piensa que para usted pasarlo bien, usted necesita dinero. Teníamos una piscina de 35, $40 inflable. Y allí pasamos una semana espectacular con las nenas metidos. Entonces, Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios que tú disfrutes lo que tienes al alcance de la mano y no que sufras por lo que no tienes. De eso es que se trata esta experiencia. Cuando lo que Dios hace. El caso de Víctor Frankl, él desarrolla 2 de las teorías de personalidad sobre el existencialismo. Y él utiliza los campos de concentración. Cómo él se superó en medio de la angustia. Wow. Cómo él se superó. Hemos visto una madre que pesa 120 libras levantar un carro porque debajo de la goma estaba su hijo. Uh-huh. Y la ciencia no se explica de dónde ella sacó fuerza para mover ese carro. Porque son cosas sobrenaturales. Ahora, yo vengo aquí a decirte a usted que me está escuchando que hay esperanza. Que si tienes dolor del alma, hoy puede ser el día de acercarte al Señor y de decirle al Señor: Señor, yo necesito esperar en ti. Yo necesito confiar en ti. Yo necesito que tú me lleves de la mano. El Salmo 103:3 dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Todas. En la antigua Grecia los dioses estaban enojados con nosotros. Era Zeus, Poseidón, Dionisio. Estaban enfogonados. El Dios de nosotros no está enfogonado contigo, no está molesto contigo. El Dios de nosotros está esperando que simple y sencillamente nos acerquemos a Él. Y en el Salmo 73, ¿verdad?, explica lo que yo le acabo de decir. Y de eso es que se trata, Lourdes, de la experiencia de por qué sufren los justos. Yo creo que esta mañana, para iniciar un fin de semana, ¿verdad?, donde muchas personas están en procesos delicados. Ahora mismo, cuando venía para acá, escuchaba noticias y oía el lamento de una madre, la persona que perdió a su hijo en el mar. Y
ver el dolor, escuchar el dolor. Yo me imagino que estas preguntas llegan en esos momentos cuando hay pérdida, en esos momentos cuando hay diagnósticos inesperados, en esos momentos, como bien explicaba el pastor, cuando uno no sabe qué decir, ni cómo solicitarle a Dios por el dolor. Pero hay un Dios que te pide, que te bendice y te dice, confía, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Él es el pastor Abinadad Negrón. Tiene una iglesia maravillosa y yo le voy a pedir que él nos diga dónde está ubicada y a qué hora son los cultos, pastor. Amén. Sí, nuestra iglesia cristiana Emanuel en la carretera 185 entre Canóvanas a Juncos. Tenemos culto los martes en la mañana y en la noche, jueves en la noche y el domingo de 10 a 12 del mediodía. Allí estamos a las órdenes, lo que podamos servir. Amén. Pastor, también ustedes transmiten los cultos. Transmitimos por Facebook, así mismo, Iglesia Cristiana Emanuel, las 400. Y estamos a las órdenes. Ay, gracias. ¿Cuánta falta hace que esta palabra llegue a tanta gente que a veces tratando de buscar alternativas fuera para sanar nuestro dolor, las tenemos cerca de nosotros porque no sabemos disfrutar lo que tenemos y lo que Dios está haciendo. Desenfoque, podríamos llamarle a eso, ¿verdad? Y tenemos que reenfocarnos y permitir que Dios nos dirija y nos señale qué debemos de hacer. Comparta este video. Esto está en Facebook, búsquenos por 881 Inspira y comparta con alguien estas palabras de nuestro pastor que nos ha bendecido en la mañana de hoy y sé que va a ser de mucha bendición. Usted manténgase ahí conectadito con nosotros que regresamos en breve aquí en Vive la Mañana. Venimos con otro recurso extraordinaria poderosa. Y viene con un tema. Con un temazo. Caliente. Mire, hay preguntas y preguntas. Lo que debemos o no debemos preguntar luego de una infidelidad. Quédate con nosotros.